Entonces, ya, para grabar, ok. Bueno, bienvenidos todas y todos a la última sesión de esta segunda temporada del conversatorio Repensando Venezuela. Los agradecimientos usuales a Cornell University, a la Complutense de Madrid, a Trópico Absoluto por habernos ayudado con todos los videos, que por cierto están todos ya disponibles en el canal de YouTube, si los quieren ver o rever o volver a ver. Y de manera muy especial a Magdalena por haber compartido con nosotros este trabajo y estar con nosotros el día de hoy. Y también a todos ustedes que han estado con nosotros, varios, creo que todas las sesiones. Este evento jamás hubiera sido posible, no lo hubiéramos podido continuar si no tuviéramos el apoyo de todos ustedes. Entonces esperamos que, nada, que hayan aprovechado esta temporada y con eso le paso el micrófono invisible a Manuel, que va a ser el moderador del día de hoy y que va a presentar a Magdalena. Listo. Me están escuchando, ¿cierto? Que tengo otras pantallas abiertas aquí. Ok. Bueno, Magdalena, muchísimas gracias por aceptar la invitación para compartir tu trabajo con este grupo que hemos estado creando de estudio, investigación y de encuentros, sobre todo tan importantes, para el cierre, digamos, de esta segunda temporada. Voy a presentar a Magdalena. Magdalena es investigadora del Instituto Kellogg para Estudios Internacionales en la Universidad de Notre Dame, en los Estados Unidos, y del Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa. Se especializa en cultura y literatura en el Caribe hispano y es autora de los libros El otro de nuestra América, Imaginarios frente a Estados Unidos en la República Dominicana y Cuba, Desde el fracaso, narrativas del Caribe insular hispano en el siglo XXI, y la novela Penínsulas Rotas, que apareció el año pasado. También, por supuesto, ha publicado artículos y una cantidad de publicaciones, incluido uno muy importante en la revista Trópico Absoluto, que les recomiendo enormemente. Y bueno, sin más, le doy la palabra a Magdalena para la presentación del día de hoy. Recuerdo la metodología, Magdalena, tienes 10, 15 minutos, 16 si hacen falta, para hacer tu presentación y luego abrimos los micrófonos para el intercambio, las preguntas y la participación del resto del grupo. Gracias a todos y gracias, Magdalena. Y gracias a ustedes. Un momento que voy a poner el PowerPoint. Ajá, pongo el PowerPoint aquí. ¿Nada? Okay. Lo intento otra vez. Dale, tranquila que ahorita lo logramos en la prueba Sí. y no te preocupes. Mientras tanto, yo puedo avanzar. Ah, ok, ya Magdalena conectó. Ok. Listo. ¿Querías decir algo, Manuel? No, iba a hablar un poco del título de tu ponencia, etcétera, pero creo que mejor lo haces tú misma. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecerles muy particularmente a Irina, a Manuel y a Miguel, no solo por esta oportunidad para mí, sino por todos estos viernes. No he podido venir a todos, pero sin duda que abre un espacio que es muy importante. Agradezco también a sus instituciones respectivas, el Departamento de Romance Studies en Cornell, la revista Trópico Absoluto y la Universidad Complutense, y también a las personas, amigos, conocidos, colegas que están del otro lado de sus pantallas, que tienen la gentileza de escucharme hoy o de escucharnos a todos hoy discutiendo mi proyecto. Este es un proyecto que, como verán, está medio crudo, con lo cual voy a agradecer muchísimo los comentarios y las preguntas. Okay. Bien, lo que voy a presentarles hoy es un proyecto de libro que en sus inicios consistía en un análisis comparado entre Cuba y Angola. A medida que la crisis venezolana se fue acentuando y empezaron a aparecer paralelismos, decidí también incorporar el caso venezolano. Ahora mismo mi idea es abordar el modo en que las dinámicas de poder están impactando los cuerpos ciudadanos en estos países,
voy a tener en cuenta que estamos hablando de contextos socialistas o postsocialistas, con intervención civil y o militar cubana. Con lo cual Cuba, digamos que va a ser el hilo conductor entre estos dos otros países petroleros. Esto que tenemos aquí es un índice muy preliminar. Tengan en cuenta que los últimos capítulos no los he empezado a escribir, o sea, ni el 4 ni el 5. El primer capítulo tiene que ver con, me interesaba revisar cómo los discursos raciales heredados en Cuba durante la colonia y luego la era republicana, junto con el discurso lusotropicalista portugués y su reformulación en criolidades, permitieron la construcción de un discurso de identidad racial transatlántico que legitimara la intervención civil y militar de Cuba en Angola. Esta construcción también permitió una identidad nacional en Angola que estuviese sustentado en una forma de gobierno con un régimen unipartidista, digamos, un partido marxista-leninista, ¿no? En el segundo episodio, en el segundo capítulo, me interesaba más bien pensar, sobre todo con los cerdos, pensar cómo la irrupción animal interrumpe o pone en crisis estos relatos revolucionarios, incluido en este caso el de la identidad compartida entre Cuba y Angola. Y en este capítulo hablo de una cosa que llamo las utopías porcinas, y que hasta ahora al menos tengo la impresión de que son respuestas, o son formas de respuesta que están inmunitarias, para usar el término de Expósito, ¿verdad? Son respuestas inmunitarias frente al disciplinamiento de ambos estados. El tercer capítulo tiene que ver con las políticas, digamos, con todos los imaginarios sobre la carne y lo carnívoro en contextos de racionamiento alimenticio. Lo vamos a discutir con más calma más adelante. Es lo que ustedes pudieron ver en el artículo de Trópico Absoluto. Y luego, como les comenté, a partir de aquí no he escrito, tengo un capítulo sobre antropofagia, posiblemente trabaje las películas Juan de los Muertos, Infección, tengo algunas imágenes de Nelson Garrido y de algunos performers cubanos, narraciones de Carolina Lozada, quizás trabaje con Mala Sangre de Roche, y también tengo varios autores cubanos, pero como no lo he empezado a escribir, si ustedes tienen sugerencias para el corpus venezolano o para el cubano también, soy toda oídos para esto. La última parte tampoco la he empezado a escribir. Tengo claro que quiero trabajar las purgas que se sucedieron en Angola a finales de los años 70. El cálculo que hace Amnistía Internacional es unas 40.000 personas que fueron eliminadas, que fueron asesinadas y torturadas. Esto sigue siendo un tabú en la historia de Angola porque continúa el mismo partido, digamos, en el poder. Y lo que se sabe, y tengo que terminar de confirmar, es que estas purgas fueron hechas con asesoría cubana en ese momento. Entonces, para esto tengo algunos textos literarios. Para Cuba no tengo muy claro si voy a trabajar en los campos de trabajo forzado de la UNAM, o si lo quiero combinar, por ejemplo, con los actos de repudio. Y con Venezuela todavía lo tengo menos claro aún, porque para mí lo ideal sería la forma de tratar algunas formas de represión desde el 2014 para acá, pero no me he planteado un corpus más allá del material audiovisual o, digamos, fotografías y posiblemente testimonios. Así que lo mismo les comento. Si saben de corpus que me pueda servir para estos temas en el capítulo 5, soy toda oídos. Bien, entonces si les parece vamos a comentar un poco lo que es el próximo capítulo. El capítulo 3 que tuvieron si pudieron leer, o que tuvimos un breve esbozo en el ensayo que está en Trópico Absoluto. Bien, en este capítulo mi idea era abordar la carne y lo carnívoro, como les dije, en contextos de racionamiento, a través de algunos textos, de algunas ficciones, de expresiones culturales y también expresiones de desobediencia civil. Cuando hablamos de lo animal y la carne,
nos movemos en un terreno bifronte, digamos, ¿no? Tal como lo pensaba Virgilio Piñera la carne. Por un lado tenemos el lado de la carne como potencia, como vida, pero también tenemos el lado de la carne, ¿verdad?, como la precariedad y la muerte. Y esta ambivalencia me permitía en este capítulo develar también, por un lado, los mecanismos estatales de control y muerte, pero por el otro lado, pensar en expresiones o en instancias aprogramáticas de irreductibilidad. Me interesaba mucho la idea de una irreductibilidad que no es programática, una idea que no tiene un telos, que no tiene una teleología, porque está precisamente hablando desde la carne o desde el cuerpo herido, ¿no? Este capítulo se apoya en varias referencias teóricas, pero voy a mencionar las dos que creo que son las más importantes. Está por un lado René Girard, con la idea de que las lógicas sacrificiales, la idea de que el chivo expiatorio es necesario para fundar o refundar la comunidad, y por el otro lado, esta palabrita complicada, carnofalogocentrismo de Derrida, que básicamente sostiene que la soberanía se funda en la naturalización, en la invisibilización de la violencia sobre cuerpos que han sido previamente bestializados, ¿no? Y cuando hablamos aquí de cuerpos bestializados, estamos hablando de cuerpos despojados de derechos, de cuerpos sin ciudadanía, son las vidas desnudas de las que hablaba Agamben. Bien, Tania Bruguera, como saben, es una artista muy conocida y me interesaba mucho su trabajo porque Tania trabaja muchísimo la dimensión sacrificial del régimen cubano. Esto es bastante notorio en el peso de la culpa, ¿verdad? La mujer chivo, sacrificial. Y también me interesaba Body of Silence. Esto es una puesta en escena muy interesante. El cuerpo desnudo, la vida precarizada, y lo que está lamiendo y engullendo ella en este performance son páginas de un libro censurado de historia cubana. Entonces también es una historia silenciada, ¿no? Esto que yo al principio pensé que era fue un performance, pero esto ocurrió en realidad en Cuba. A la poeta María Elena Cruz Varela, en un acto de repudio, la sacaron de su casa, no me recuerdo cuál era el piso cuarto, quinto, la arrastraron afuera y la obligaron a comerse unas octavillas, como dice ella, que ella había escrito, ¿no? Entonces, pensar en estos cuerpos desnudos, estas vidas desnudas, es pensar también en estos cuerpos silenciados, ¿no? Si volvemos a la idea del chivo expiatorio o de sacrificial de Girard, creo que Tania en este otro performance o en esta otra actividad lo que está preguntando aquí es, bueno, ¿sobre qué cuerpo se funda la Revolución Cubana? ¿Cuáles fueron los chivos expiatorios, digamos, que posibilitaron la creación del régimen revolucionario? Para no hacer el cuento muy largo, nuevamente aquí los 4 cuerpos desnudos. Esto es la fortaleza de la cabaña de La Habana, donde se llevaron a cabo cientos de fusilamientos al principio de la revolución, y lo que tenemos al final de este túnel es la figura del soberano, ¿no? El soberano se alimenta, digamos, o se sostiene o se legitima gracias a esta violencia fundacional. Me interesaba también el trabajo de Rafael Zarza. Rafael Zarza tiene diversas serigrafías y pinturas en las que se concentra muy bien o trabaja muy bien esta idea de Derrida de la relación entre la bestia y el soberano, ¿no? Lo que vemos aquí en la primera ilustración es la idea de que la soberanía se sustenta, ¿verdad?, sobre o desde gracias a la bestialización del otro. En realidad la soberanía se sustenta sobre la bestialización del pueblo, digamos, pero en ese proceso el poder también termina siendo bestializado, ¿no? En la vaca que tenemos en la otra esquina, me interesaba mucho pensar la carne, lo animal, la carne como atributo del poder, ¿no? Pensar la soberanía como la soberanía se define, digamos, como propiedad sobre la carne, ¿no? Sobre lo animal o sobre la carne en este caso. Y en la última de los bueyes, me interesaba entonces conectar esta soberanía a una disciplina o una pedagogía nacionalista, ¿no? Con las banderas cubanas de los bueyes de trabajo.
Y aquí faltó, en fin. Por alguna razón falta una de las ilustraciones que era sobre Pudreval, ¿no? Bien, cuando voy a Venezuela, rastreo ahí una continuidad en el sentido de que el Estado o estos dos estados sustentan su soberanía sobre el control alimenticio de los cuerpos ciudadanos. Digamos que el Estado es el propietario de la carne, ¿no? Entonces, en un breve apartado de este capítulo discuto lo que fue el escándalo de Pudreval y lo pongo a dialogar con el homenaje a la necrofilia de los años 60, un poco intentando ver cuáles son las diferencias de la carne, de la putrefacción y de lo animal durante la socialdemocracia, digamos, en su momento de mayor consumo, y durante el régimen chavista. En todo caso, lo que me interesaba aquí era, ¿verdad?, pensar que el Estado es el propietario de la carne, su soberanía se sustenta precisamente en, en este monopolio de la alimentación, de la proteína y de la distribución, ¿verdad? En algún momento hablo del Estado carnicero, esa imagen me interesaba también, como este poseedor de la carne, y cómo esta soberanía en realidad se traduce, ¿verdad? Nuevamente volvemos a Tania Bruguera, en cuerpos desnudos, vidas precarizadas, cuerpos sujetos a la violencia, cuerpos náufragos, cuerpos diaspóricos, ¿no? Bien, esto tiene que ver, digamos, con los mecanismos biopolíticos de estos estados. Por otro lado, me interesa ver ciertas prácticas estéticas y de desobediencia civil que volvieran sobre la carne y el cuerpo, sino para resistir, sí para, como les dije al principio, mostrar ciertas instancias de irreductibilidad frente al Estado, ¿no? Este es el grupo de Mérida, Los Hambrientos. Como pueden ver aquí, se empaquetaron igual que la carne que uno compraría en una carnicería, en un supermercado, ¿verdad? Vuelven al punto de la vida despojada de ciudadanía. Por un lado, están refiriendo ya al hambre que empezaba a sentir la población, y por el otro también a lo que fueron las torturas y las ejecuciones ese año. Esta imagen que también tenían en el artículo de Trópico Absoluto, que me encanta porque creo que reúne muchas de las cosas que estamos discutiendo aquí: la vida precarizada, el cuerpo desnudo, análogos a los desechos, y el grito de Body of Silence, como el performance de Tania, ese grito que no escuchamos, ¿verdad? Esa violencia silenciada, que es precisamente la que sustenta el soberano que tenemos atrás, ¿no? Si en el performance de Tania teníamos a Fidel al final de ese túnel, aquí a quien tenemos atrás es a Chávez, ¿no? Esta figura de este soberano, y todo esto enmarcado, digamos, en un discurso utópico de socialismo del siglo XXI. Bien, quería también observar, o fue lo que intenté hacer en este capítulo, contestaciones ya desde la desobediencia civil, el modo en que hay una vuelta sobre el propio cuerpo, hay una vuelta sobre la propia carne, digamos, para contestar el poder. Recordarán esta imagen que fue icónica de Hans Wehrich. Aquí nuevamente lo que vemos es una suerte de apropiación de la sociedad civil, de la lógica sacrificial del Estado. Hay un cierto martirologio aquí de la sociedad civil, el cuerpo hambriento, el cuerpo desnudo, el cuerpo famélico que se ofrece a los perdigones de la Policía Nacional Bolivariana, se ofrece voluntariamente. Recordemos que en estos procesos de bestialización que se hacen de las disidencias, tanto en Cuba como en Venezuela, en Cuba, ¿verdad?, esa animalización pasa por los gusanos, en Venezuela pasa por los escuálidos, y si uno va al diccionario, los escuálidos no solo son no son los animales, quiero decir, no solamente tiene el sentido del pez, del pescado, un escualo, sino también, ¿verdad?, el escuálido es el falto de carne, y que no tiene carne, porque la carne, como les comentaba, es propiedad de este Estado carnicero, ¿no? Aquí las resonancias católicas, cristianas, son muy fuertes. Esto me pareció muy interesante, cómo la sociedad civil o cierta sociedad civil está apropiando la lógica sacrificial desde imaginarios muy apegados, no apegados, pero digamos, muy cercanos a la cuestión cristiana. Es algo que sucede también en Cuba.
Carlos Martiel, por ejemplo, ese cuerpo martirizado de la revolución es el cuerpo negro, ¿verdad? Este cuerpo que es a la vez un cepo para un esclavo. O para Luis Cruz Azazete en Cuba, ¿verdad? Es precisamente ese martirologio el que sostiene la legitimidad de un régimen militar o de un tirano. Esta dinámica martirológica tiene que ver mucho, como les decía al principio, con una pedagogía nacionalista. Me interesaba el trabajo de Carlos Martiel, que es el mismo de la Cruz anterior, él es un artista muy interesante, ¿no? Y aquí en este performance se está clavando directamente sobre el pecho las insignias patrióticas de su padre, ¿no? Entonces está esta idea de que el relato nacionalista, digamos, se sustenta sobre el castigo de este cuerpo, ¿no? De este cuerpo martirizado. Entonces, nada, pensar un poco cómo estas lógicas nacionalistas lo que están encubriendo finalmente son políticas de muerte. Tenemos aquí dos imágenes de banderas funerarias, ¿no? Una bandera funeraria para cubrir un cuerpo sin carne y una bandera funeraria hecha de cabellos humanos de personas famélicas durante el periodo especial, ¿no? Y en esta dimensión tanática de lo nacional, del relato nacional revolucionario, me interesaba pensar cómo esta dimensión tanática interrumpe la teleología socialista, digamos, y nacionalista, ¿no? Como estas dos imágenes de alguna manera interrumpen ese discurso utópico. Bien, y en la última parte de este capítulo, lo que propongo es una reflexión sobre formas de resistencia a través de huelgas de hambre. Confieso que todavía no tengo muy claro cuál es el sentido de hacer huelgas de hambre bajo contra regímenes que están sometiendo a su población al hambre. Esta es una pregunta que me hago y que no termino de resolver. Entiendo que hay aquí una disputa por el propio cuerpo, hay una reafirmación de la propia soberanía, pero de algún modo me preocupa o sigo viendo, pareciera que estuviéramos atrapados, digamos, en formas de resistencia, por llamarlos de algún modo, que siguen la misma lógica sacrificial de estos estados, ¿no? En el caso de Brito, me interesaba muy, en el caso de Brito me interesaba mucho la idea de, pueden ver aquí, él se amputó un dedo frente a las cámaras, me interesaba mucho la idea de excarnación, un poco pensando en la escritura de Nancy, pero sobre todo con Carmi, que me parece más interesante. Carmi propone que las formas de excarnación pueden servir como fugas de los cuerpos sociales, ¿no? Como fuga del cuerpo nacional, del cuerpo social, del cuerpo de clases, en fin, ¿no? Esta forma de excarnación como una manera de fugarse del relato bolivariano. En el caso cubano, ¿verdad? Estamos todavía viviendo está muy álgido todavía el activismo del grupo San Isidro. Tenemos dos huelguistas de hambre más conocidos en Cuba. La idea de un cuerpo negro sacrificial es todavía mucho más fuerte, es mucho más poderosa. No sé si vieron que ayer finalmente, después de varios días secuestrados, muchos, casi 19 creo, circuló un video y básicamente le volaron un poco la cabeza, ¿no? A Luis Manuel Otero Alcántara. Se piensa que fue sometido a electroshocks, tratamientos que he encontrado, de hecho, en los campos de trabajo se le hacían tratamientos de electroshock a los homosexuales, y es muy posible que esto le haya sucedido a Luis Manuel Otero Alcántara. En todo caso, está recluido en un hospital, justo como murió Brito, también recluido en un hospital. Y bueno, tenemos aquí, la pregunta para mí es si estas formas de resistencia o estas formas de irreductibilidad son realmente, nos permitirían salir del círculo vicioso de lo sacrificial, ¿no? Esa sería para mí la pregunta, si podemos operar con una lógica distinta a la del Estado. Para nada, y termino con una imagen del capítulo 2 que tiene que ver con las distopías porcinas. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Magdalena, por este acercamiento a un tema y a unas perspectivas que
no se están trabajando demasiado, al menos no había visto yo cuando planteabas en el artículo anteriormente en Trópico el concepto de carnofalogocentrismo y el corpus de tu trabajo me parece sumamente interesante. Sabíamos que ya, al menos desde el campo venezolano, algunas de estas cosas con el tema del cuerpo se habían estado trabajando. Paula Vázquez tiene una monografía, un trabajo grande sobre el tema, que estoy seguro forma parte de tu literatura secundaria, pero bueno. Todo lo que tiene que ver con Brito, se lo Sí, veo exactamente, básicamente. sí. Pero bueno, te lo había comentado antes con el artículo, me parecía sumamente interesante tu trabajo y por eso me encanta que hayas podido venir a presentarlo aquí. Bueno, quería abrir los micrófonos como corresponde ahora y bueno, estamos abiertos para conversar, para comenzar la conversación. Si alguien quisiera intervenir, hacer una pregunta o algún aporte. Sonia. Sonia. Hola, buen día. Hola. De verdad que, o sea, muy agradecida con su aporte y con lo que nos está compartiendo hoy. Y con respecto al cine, tengo, o sea, en parte como una especie de aporte, aunque no es mi pretensión ser, pero también en forma de pregunta, porque en el caso de lo que está sucediendo en el cine venezolano con respecto a las posibilidades de hacer evidente o no una denuncia con respecto a cómo el Estado funciona desde una lógica autoritaria, pienso que una de las maneras en las que podría surgir un discurso, o sea, de denuncia de parte del cine es a partir de lo que podría considerarse un cine independiente, o que ciertamente es un cine que ya no necesariamente, o sea, que su lógica de circulación ya es otra. Y en parte, en el caso de lo que en los últimos años de la revolución está sucediendo con el cine venezolano es precisamente eso, que su forma de financiamiento y de circulación es a partir de festivales internacionales o fuera de Venezuela, no necesariamente dentro del país. Infección podría funcionar como una película que de alguna manera puede reflejar eso, aunque desde un punto de vista estético propositivo no es como muy original, porque también está respondiendo a una forma cinematográfica, por decirlo así, bastante local. Y sin embargo, o sea, salvando lo que podría rescatarse de infección es como, o sea, es algo a tomar en cuenta. Pienso también que unas películas como El Silbón o El Vampiro del Lago, el financiamiento de estas películas ya también están reflejando esa transformación desde un punto de vista de cómo, de qué está sucediendo en el cine en Venezuela y cómo se fue quebrando el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, quizás. Ahora, en el caso del cine cubano, pasa lo mismo. Siento que un momento clave en el caso del cine cubano, sobre todo porque fue el primer cuestionamiento que tiene la Revolución Cubana en relación a la denuncia de los campos de concentración para los homosexuales, es precisamente los aportes de Almendros con un documental como Conducta Impropia o PM, en donde Cabrera Infante también participó y que ciertamente ahí es cuando eso se da el primer quiebre utópico o de la burbuja utópica de la Revolución Cubana. Y bueno, si pienso en Néstor Almendros, Conducta Impropia o Nadie Escuchaba. Nadie Escuchaba está en YouTube, pero Conducta Impropia y PM sí es más complicado de ubicar, pero quizás de esa forma. Y más reciente, hay un documental que de hecho compartieron en el MUAC, aquí en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, que es La Otra Islas. No sé si lo vio. No. Le voy a compartir por el chat el enlace del documental. Y bueno, no sé si quizás por esa vía, porque ciertamente, ¿de qué manera es que pueden darse esas líneas de fuga en relación a un discurso hegemónico, un régimen visual hegemónico, en donde hay una injerencia política en las imágenes que se producen o que se generan desde el Estado? O sea, y siento que la única forma o los únicos términos en donde se puede hablar es desde la disidencia o desde lo que podría considerarse un cine independiente. Entonces,
no sé. Gracias, Y muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Sonia. No, solo comentarle, no conozco, te agradezco un montón esto del vampiro del lago, el Silbón, y La otra isla no es la película que mencionó María Teresa el otro día, ¿no? ¿O sí? No. En su charla del viernes. No. ¿Quieres? Puedes dejar, Sonia, en el chat, deja los enlaces a las películas. Y Magdalena, y te propongo, como hay ya varias otras personas que quieren intervenir, te propongo juntar algunas intervenciones y así quizás podamos comprimir algunas cosas y encontrar puntos de encuentro en algunas de las intervenciones. Bueno, en orden de el que levantaron la mano, Irina, Alicia y luego Juan Pablo. Pero antes de hacer mi pregunta, Magdalena, creo que estabas diciendo algo, le estabas respondiendo algo a Sonia, no sé si querías continuar con No, eso. le estaba agradeciendo por esas 3 películas venezolanas que no conocía. Muchas gracias. Sí, me vienen súper bien. En ese caso, Magdalena, pensando, me llamó mucho la atención cómo, digamos, mencionaste en esta lógica de resistencia fuera de la lógica sacrificial del Estado y cómo eso se está viendo realmente, o sea, asumo que me agarró bastante porque no había logrado articularlo de esa forma, me parece que ese es un punto clave de tu trabajo. Cuando te escuchaba hablar de la carne, cuando escuché el título inicialmente, realmente donde se fue quizás por mi propio interés, pero donde se fue mi mente fue a la carne en términos del cuerpo que se descompone o el cuerpo que sobrevive en esta forma, y sobre todo cuando mencionaste Juan de los Muertos y luego Sonia mencionó el vampiro Maracaibo, me parece que por lo menos en la literatura venezolana contemporánea tienes o figuras como la que aparece en Mala Sangre o El vampiro de Nueva York, que es la carne que excede o sobrevive su propio fin y como lingers como carne, y una carne que no entra bajo ningún tipo de elegibilidad porque precisamente está en el ámbito de lo monstruoso, o por el contrario, ejemplos, digamos, y ya más tradicionales de Barreratisca o Barreto, donde se utiliza el cuerpo y se lo pone a descomponerse en las calles. Entonces no es el cuerpo ritualizado cuyo fin requiere un funeral, un ritual, sino que representa esa precariedad de la descomposición de la carne abierta y que muestra precisamente la transformación del ciudadano en un pedazo de carne que está ahí, digamos, sin el ritual que pues, le permite esa sobrevida en imagen o en recuerdo. Entonces, hacia ahí va un poco, obviamente son recomendaciones medio random, pero te las digo porque me quedaron. Y lo otro, rápido, no tiene que ver ni con Cuba ni con Venezuela, pero el texto de Agustina Basterrica, Cadáver Exquisito, que es de Argentina y obviamente Sí, lo acabo de leer, de hecho. Bueno, yo también. Entonces cuando hace leí como 2 meses, sí. Obviamente no es parte del corpus pero la lógica detrás de ese texto y el vocabulario y la tensión del lenguaje me parecía que podía resonar o ayudar en la forma de conceptualizar esa resistencia que tú identificas. Eso era todo. Sí, muchísimas gracias, Irina. Sí, me interesa lo de la carne desde todos puntos de vista, desde la falta de, o sea, desde la figura famélica, digamos, hasta el exceso de todo aquello que me permita abrir el cuerpo, digamos, ¿no? Crear una fuga de estos relatos cerrados o de poder, me interesa mucho, siempre y cuando esa fuga no sea al mismo tiempo una fuga programática, ¿no? No, me interesa la carne para prescindir de todo telos, digamos, político. No me interesa que haya un plan aquí programático, todo lo contrario, aquello que no puede ser, digamos, lo animal, aquello que no puede ser conceptualizado, ¿no? Eso era lo que me interesaba. Gracias. Y sí, leí la novela hace como 2 meses, es durísima, sí. La novela argentina. Alicia, si quieres abrir tu micrófono. Ya, lo acabo de abrir, gracias. A mí me encanta tu texto, ya tú y yo habíamos conversado un poquito el tema y me quedé pensando, a lo mejor voy a decir un despropósito total, pero me quedé pensando al oírte la presentación ahora, si no sería una buena idea también incorporar a los marchantes, así como en tu en lo de Trópico Absoluto hablas en algún momento del Mariel, aunque creo que muy rápido, pero me parece, porque otra dimensión de eso es la cantidad de gente que se ha ido del país y en qué medida las imágenes que hay cruzando el puente de Simón Bolívar, por ejemplo, es también la animalización de alguna manera y
Hay muchos documentales y videos que me parece que se han hecho sobre los migrantes, y podría ser otra, no sé si llaman los migrantes, ¿cómo los llamamos? Sí, ¿no? Caminantes. Los caminantes. Los han llamado Sí. O Gusanos Reload. Pero o sea, es esa falta de sentido, ya es mucho más allá de todo eso, es el abandono de todo ese discurso nacionalista y el cierre total. Entonces, no sé, a lo mejor esa podría, más que insistir en las marchas estudiantiles y la denuncia y la articulación, ver estos procesos simplemente de la desesperanza, que son un poco todos los ejemplos que de alguna manera tenemos, cuando ya no hay esa capacidad política organizada, como dices. ¿Cuáles son las opciones dentro de las no opciones? Porque por otro lado, obviamente, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor hay algunas imágenes poderosas al respecto. No sé si, repito, si deliro, pero me parece que puede ser una manera interesante de incorporar una realidad de la que no se ha hablado mucho, salvo en términos de cómo son recibidos o cómo son negados, pero no en función de cómo dialogan con todo lo demás que está pasando en el país, me parece. No sé. Muchísimas gracias, Alicia. Quiero comentar que le debo también este índice preliminar a Alicia, que tuvimos una conversación porque yo no hallaba muy bien cómo atar estos 3 países. Y bueno, y gracias a la visión más metodológica de Alicia, más o menos le di un cierto orden a eso, así que agradecerte por eso, Alicia. Yo no había pensado en el tema de la migración, pero es curioso porque estoy trabajando en eso en un proyecto paralelo. Quizás se me ocurre pensar en, como el tema es el cuerpo, ¿no? Y la carne, pensar, por ejemplo, en los cuerpos ahogados, los cuerpos náufragos, ¿no? Que apareció en una imagen de Garrido, y quizás en relación a los caminantes, ahora que lo dices, quizás hablar de estos cuerpos que mueren exhaustos por hipotermia o por sed, etcétera, etcétera, ¿no? Estos cuerpos expuestos, digamos, a la naturaleza, sin ningún tipo de ciudadanía, no tienen ni siquiera papeles, ningún gobierno que los presente, en fin. Así que sí, esa podría ser una beta que en el caso cubano, tendría que ver el de Angola, pero en el caso cubano y venezolano sí, hay un castigo sobre los cuerpos migrantes, ¿no? Hay una desestructuración de los cuerpos. Gracias. Juan Pablo. Bueno, primero que nada, Magdalena, muchísimas gracias. Me encantó tu trabajo, lo disfruté muchísimo. Un par de cosas. Lo primero es una cosa que puede parecer casi un cliché, cosa arcaica del pasado, pero sin embargo el mito pervive. Y es la figura del Che y el hombre nuevo. Digo, con el fin de, digamos, un poco contextualizar, el Che y el hombre nuevo son por definición figuras sacrificiales, aunque sin duda figuras sacrificiales teleológicas. Y digamos, tal vez a fines de contextualizar un poco, me parece que sería interesante, porque digamos, el Che utiliza en sus textos específicamente esa palabra, ¿no? La cuestión del sacrificio. Y lo otro que me dio mucha curiosidad al principio, que hablaste de expósito y lo inmunitario y lo porcino, eso me quedó así, dije, eso ya va, yo quiero saber un poco más de eso, pero muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo. Sí, en el capítulo 2, cuando empiezo a hablar, tengo 2 capítulos de irrupción animal. Cuando comienzo a hablar de los cochinos, hablo de esta máquina antropocéntrica, o lo que Wolf llama el discurso de las especies. Y ahí hablo del hombre nuevo y hablo también de Caliban, de cómo estos fueron, digamos, los paradigmas de la máquina humanocentrista o antropocentrista, para dictar a partir de ahí quienes no pertenecían a ese modelo universal del socialismo, del hombre nuevo o de Caliban. Los trabajos de los dos son gusanos, son animales, digamos, ¿no? Entonces sí, eso está en la primera parte, un poco en la discusión sobre el antropocentrismo, etcétera, etcétera. Sobre los cochinos, los chanchos, los cerdos, me encontré, es terrible, pero al mismo tiempo es muy interesante. Yo creo que ya tú habías escuchado algo de eso. Me encontré muchas, en la literatura de Angola y la de Cuba, muchos relatos sobre cochinos criados en apartamentos en periodos de hambruna. Entonces, a partir de estos cochinos empecé a leer los cerdos, y bueno, las historias son espantosas, desde que les quitan las cuerdas vocales para que no chillen y no hagan ruido,
hasta cerdos que terminan comiéndose a la gente que los estaba criando, en fin, ¿no? En periodo especial en Cuba, en Angola, los primeros años también de la nación angoleña. Y lo que yo empezaba a ver es que habían formas de resistencia en estas narrativas que siempre tenían que ver con o criar un cochino, o convertirse en un cochino, o negociar, comerciar con cochinos, o sea, todo lo que le disputara al Estado la hegemonía sobre la carne, aparecían estas distopías porcinas, pero claro, son resistencias muy distópicas, no son resistencias empoderadoras, ¿no? Porque la lógica sigue siendo la misma, ¿no? Una suerte de estado de naturaleza, de devoración en que todo el mundo se devora a sí mismo, ¿no? Entonces yo decía que me parecía que era una reacción inmunitaria en el sentido que era una manera de cerrarse frente al disciplinamiento del Estado, pero no sé si recuerdas que para Expósito esta cuestión inmunitaria también, puede ser también muy autodestructiva, ¿no? Te terminas matando a ti mismo, y esto ocurre en las narraciones. Es un orden, digamos, tan individualista, tan de sobrevivencia, tan de todos contra todos por un pedazo de carne, que finalmente termina todo el mundo o muerto por hambre o devorado por los animales. Entonces yo lo veía como una respuesta que podía leerse en los términos de Expósito, lo de los cochinos, los chanchos. Magdalena, comenzaste a mencionar ahora Angola y yo te quería un poco invitar porque bueno, de Cuba, las relaciones Cuba-Venezuela son, digamos, para nosotros de este lado del mundo mucho más conocidas, pero en el caso de Angola, ¿cuál es la articulación? ¿Qué es lo que has encontrado allí más allá de los vínculos, digamos, por supuesto, de los vínculos de la Revolución Cubana con lo que ocurrió el proceso angoleño o angolano? No sé cómo se diría correctamente. Háblanos más de eso. Ok, Angola, bueno, ahora desde que vivo en Lisboa se me ha abierto un mundo. Cada vez encuentro que los estudios africanistas tienen mucho más que decirnos que los estudios latinoamericanistas, ¿no? Y en relación a Angola es muy sencillo, fueron colonias hasta muy tarde portuguesa, la colonia, digamos, más rica porque es un estado minero, es un estado petrolero, pero también tiene diamantes. Se consigue la independencia gracias a la Revolución de Abril, aunque ya ellos tenían años haciendo una lucha anticolonialista, y lo que va a suceder es una interminable guerra civil de 3 bandas, pero para hacer el cuento corto, la banda que gana, digamos, el equipo, la banda, el partido, el MPLA, el Movimiento por la Liberación de Angola, es un partido de corte marxista-leninista, y ese es el partido que termina tomando el poder y es el que sigue en el poder hasta hoy. Nunca ha habido alternabilidad de poder en Angola. El MPLA es un partido, fue en sus inicios un partido, como les digo, de corte marxista-leninista, fundado por una élite mestiza urbana, la élite de Luanda, una élite clase media, y esto fue muy problemático porque las otras bandas eran más populares o más campesinas o más negras. Y entonces lo que hicieron ellos para resolver ese problema que tenían frente a las otras facciones, todos fueron luchas armadas, ¿no? Fue resolver con una idea de la criolidad, de una nación criola, que es básicamente una nación, sería la alternativa, sería lo análogo a la nación mestiza nuestra, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque básicamente ellos eran una élite letrada, como les digo, mulata, no eran negros, no eran campesinos, hablaban portugués cuando la mayoría de la población en Angola no hablaba el portugués. Una manera también de legitimarse ellos en el poder era decir que no era una nación negra o campesina, sino que era una nación mestiza donde todos eran iguales, etcétera, etcétera. Entonces ya empiezas a encontrar un montón de equivalencias, ¿no? Entre Angola y esta identidad, digamos, mestiza. Por otro lado, la sintonía con Cuba en la forma de gobierno, la cooperación, bueno, como les digo, fue muy importante, tanto que muchas personas, muchos historiadores piensan que sin el apoyo militar de Cuba, ellos no hubieran podido alcanzar el poder porque no eran la facción más popular. La más popular, como vengo diciendo, eran las facciones las facciones negras del interior. Entonces yo ahí encontré un montón de cosas que nos vienen muy bien. Y solo para terminar de contarles la historia, después que se consiguió la independencia, hubo años de guerra civil entre estas facciones, estando siempre el MPLA en el poder.
y al año 92 o 93, que eso también es muy interesante, cuando el modelo ya había dado muestras de que no servía, ellos finalmente se abrieron, y abrieron a lo bestia, o sea, hicieron una liberalización brutal en un país que tenía 20 años de guerra, y básicamente la poca gente que quedaba, que no había sido exterminada por la guerra o que sobrevivía, cuando cayó la liberalización se terminaron de, digamos, la pobreza se aumentó, ¿no? Sin embargo, ellos siguen conservando los mismos emblemas de la izquierda. Ahora es un gobierno neoliberal, neoliberal en lo económico, porque en lo político sigue siendo el mismo partido. Solo han tenido 2 presidentes. Bueno, ahora justo acaba de cambiar el año antepasado. Y entonces lo que tenemos, y eso me interesaba ver, es una continuidad. Estamos viendo una continuidad de los tiempos coloniales hasta los tiempos poscoloniales, pasando por izquierda, por neoliberalismo, por colonia portuguesa, una continuidad de desigualdad y una tremenda homogeneización identitaria que lo que hace es esconder esta desigualdad de poder y desigualdad cultural y racial, ¿no? Y después para ti, Manuel, la beta petrolera, que en eso yo no me meto porque no sé mucho de petróleo, pero toda digamos, la nación también está sustentada en la explotación minera, totalmente. Entiendo. Gracias. Y iba también a la idea, y todo lo que has estado, digamos, tematizando en el caso Cuba-Venezuela, lo de las figuras sacrificiales o las lógicas sacrificiales y el tema del carnofalogocentrismo, ¿qué es lo que has encontrado? Y esto cortito antes de darle la palabra a Cecilia, que está en la cola para intervenir. ¿Cómo que es lo que he encontrado, lo que Sí, pusieron? digamos que esa constelación que está, o sea, lo que me llama la atención, más allá del proceso histórico, de los vínculos, por supuesto, Cuba-Angola, la participación cubana que fue fundamental bueno, precisamente para el posicionamiento de esa facción que tú acabas de describir allí, que está, por supuesto, ahí hay grandes temas y discusiones con el tema de los muertos, de los soldados cubanos muertos en Angola, pero digamos, ¿cómo estás articulando esa constelación Cuba-Angola-Venezuela? O sea, yo vi en el índice, digamos, ahí hay una estructura que está, es un papel de trabajo, por supuesto, pero ¿cómo estás observando un poco esa articulación? ¿Cómo piensas construir? ¿Qué La hilos tienes conclusión, ahora? dice. Sí, La exacto. conclusión no la tengo todavía. De hecho, gracias a Alicia más o menos logré darle una coherencia al índice. Pero lo que sí me interesa, y creo que aquí es lo que les comenté al principio, es decir, el modo de las dinámicas de poder que están impactando en los cuerpos ciudadanos en estos 3 países bajo regímenes, digamos, de control, de biocontrol del Estado, ¿no? Siempre en la academia se está hablando del neoliberalismo y la manera en que el mercado regula las vidas, pero al menos en latinoamericanismo, en África sí, pero en el latinoamericanismo eso no se trata. Entonces me interesaba ver estas formas biopolíticas de control en regímenes socialistas y postsocialistas, ¿no? Y estas 2 variantes del control, cómo se ejerce ese biopoder desde el Estado, pero también cómo responde la sociedad civil frente a esas políticas de control, ¿no? Esas son como las 2 venas. La tercera pregunta ahí es si esas respuestas de la sociedad civil tienen algún elemento emancipador. Y la verdad es que yo no lo veo todavía, al menos, ¿no? Okay. Esa sería como la conclusión pesimista, pero no ha llegado allí. Vale, gracias. Cecilia. Bueno, hola Magdalena. Hola Cecilia. No, había leído tu artículo, me había gustado mucho. Qué bueno. Bueno, creo que me acabas de contestar porque estaba pensando, bueno, también me interesa lo de los cuerpos y la carne y los cuerpos de los mutilados, que es lo que yo estoy trabajando en Chile, pero en el siglo XIX. Me interesaba, claro, la idea de lo que articula de alguna manera tu trabajo tiene que ver con esto de los cuerpos del postsocialismo, ¿no? Y de alguna manera, mi pregunta es en qué se diferenciaría esas prácticas estéticas, digamos, que están tratando de alguna manera, sublevarse o escaparse de ese biocontrol del Estado, de lo que puede pasar en otras formas de control del Estado, ¿no? Pero de alguna forma me respondiste ahorita, pero era un poco como
tal vez precisar este tipo de práctica, porque si uno ve, por ejemplo, estas prácticas estéticas, los cuerpos desnudos, es decir, ante el poder, parece repetirse no solo en el postsocialismo, sino, como bien lo dices, el neoliberalismo. Es decir, entonces, ¿qué había aquí? Y supongo que va por lo sacrificial, que es distinto a otras formas de sublevarse ante el biocontrol del Estado. No, es muy buena pregunta, Cecilia, realmente, porque, por ejemplo, yo tenía un draft, un borrador de uno de los capítulos, lo mandé a una revista y me dijeron, yo trabajaba, por ejemplo, el modo en que en Venezuela están saqueando las gandolas, los datos, no sé cuánto, y me tocó uno de estos evaluadores así, kirchneristas, digamos, estoy casi segura que era argentino o argentina, y lo que me dijo fue, bueno, pero aquí también en Argentina hay saqueo de reses, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que todas estas cosas se pueden encontrar en distintos regímenes, bajo distintos regímenes políticos, pero yo creo que hay una cosa que es la cronicidad. O sea, una cosa es que durante el corralito la gente saliera a saquear y otra es que tú tengas desde el 2014 para acá, no sé cuáles son las cifras de saqueos diarios, digamos, en todo el país. Entonces, por un lado, la frecuencia y por el otro lado, lo que tú misma ya comentaste, ¿no? Hay una dimensión sacrificial que es el eje, el hombre nuevo que decía Manuel, ¿no? El eje del Estado se basa en este sacrificio utópico y la respuesta de la sociedad civil pareciera ser también desde el mismo lugar, o sea, como que la sociedad civil no puede sino responder también con una práctica martirológica, ¿no? Yo creo que esta idea sacrificial sí es medular en todos estos regímenes, ¿no? La patria y muerte, ¿no? La muerte como un fin casi que deseado, ¿no? Gracias. Bien. Decirles, si con los que trabajan en literatura venezolana, corpus, por favor, para antropofagia y para el tema de la represión, por favor. Estoy todo oído en Venezuela. Sí, voy a leer una intervención aquí de Elvira Blanco, que decía, quería decirle a Magdalena que me llamó mucho la atención su cuestionamiento de las maneras de resistir dentro de la misma lógica de la deprivación. Y me parece fascinante la idea de que pueda articularse políticamente, no sé cómo, una lógica de abundancia, o lo que sea lo opuesto a la deprivación, desde fuera del poder. La lógica de abundancia me lleva al homenaje a la necrofilia, ¿no? De los balleneros. Cuando yo hacía la comparación entre esa exposición y el escándalo de Pudreval, me parece un poco irónico que por un lado los balleneros buscaban, ¿verdad?, la putrefacción de la carne, ¿no? Mientras más decadente, mejor. Esa idea marxista, ¿no?, de que mientras peor vamos, la revolución está más cerca, ¿no? Agudizar las contradicciones, en términos marxistas. Exacto. Y me parece interesante cómo los balleneros usaban este exceso, este derroche, esta putrefacción, la comparaba un poco con los discursos cubanos, porque, por ejemplo, Adriano en algún momento dice que él adoraba a los gusanos, que tenían que proliferar muchos gusanos, ¿no? Entonces, para él más bien los gusanos tenían una acepción positiva, no como la cubana. Pero lo que quería decir es que es interesante que ahí también ahí la cuestión de la abundancia se expresa como un exceso del derroche, como un disfrute de la carne, y sin embargo esa putrefacción por la que ellos están apostando no se da sino con Pudreval, ¿no? Eso para mí era interesante. Entonces esa putrefacción a la que ellos estaban apelando como una metáfora del consumo de la Venezuela petrolera, socialdemócrata, en realidad ese derroche al que ellos estaban apelando, esa putrefacción no llega sino con un régimen que era el que ellos... es difícil saber si lo hubieran apoyado, pero en todo caso los balleneros en esa época eran muy pro Cuba, entonces ahí había una paradoja histórica muy interesante, ¿no? En esa propuesta del derroche. Claro, claro. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta por allí. Si no, hay otra. Ajá. Sonia. Perdón, es que... Son las 2, vamos a tratar, bueno, y ahora estoy en Colombia, son las 2, las 3. Por favor, sin dictadura, Manuel.
Sí, tengo, lamentablemente me toca. Vamos a tratar de ser concretos para luego ir hacia el cierre. Gracias. Claro, lo que pasa es que se me ocurre que, y voy a poner es un ejemplo. En el caso de qué manera está determinado el régimen visual, pensando en régimen escópico desde Martin Jay, en Colombia, en relación al discurso de paz hegemónico desde el Estado, y cómo el arte ha funcionado generando un discurso en donde está marcado principalmente por el perdón, y qué posibilidad de agenciamiento hay a través de ese perdón, o sea, ¿lo hay o no lo hay? Entonces, ese régimen visual, ese régimen escópico del arte, marcado por eso, es principalmente teoestético. Muchos autores han señalado eso. Entonces, yo pienso en este caso de esta antropofagia que está sucediendo, que tú estás señalando, desde un punto de vista político, desde un punto de vista de qué está determinando el régimen visual venezolano, y cómo desde el arte surgen discursos marcados por eso. Mi pregunta es, desde esa colonialidad del ver, teoestética, ¿es realmente así? ¿Podría pensarse así? Porque lo teleológico como concepto y cómo lo estás manejando me generó como que muchas inquietudes, pero sí siento que en el caso del cine en Venezuela, fenomenológicamente hablando, sí hay un problema con el tiempo, en las películas, con el tiempo. O sea, porque ciertamente el tiempo presente no se puede, hay una problemática ahí. Entonces, no sé. Y tu pregunta sobre las artes visuales y el tiempo, ¿la podrías reformular? Bueno, básicamente en eso estoy con para con poder responder, para ver si te entiendo. ¿Qué es lo que me preguntas sobre? O sea, porque lo que quiero, o mi inquietud va en el papel de lo teleológico en relación al tiempo, fenomenológicamente hablando. Ok. Bueno, yo me imagino que ustedes hayan visto, hoy justo esta mañana en otra de las charlas en Zoom conversábamos con Juan Cristóbal y también hace 2 días en otra charla sobre la importancia de lo memorialístico y el tiempo, ¿no? Creo que ustedes han seguido toda la polémica sobre la nostalgia venezolana, que también tiene mucho que ver con la nostalgia cubana, en el sentido de, bueno, hay un tiempo pre-revolucionario que fue mejor o fue peor, etcétera, ¿no? Y bueno, y la disputa está allí, la recuperación de la memoria. En esa charla del miércoles yo comentaba que yo tengo la sensación de que cada vez estamos más memorialísticos, y que mientras más memorialísticos nos volvemos, menos capacidad tiene el pasado de reconfigurarse en el presente. Como que en este ejercicio memorialístico que estamos haciendo todo el tiempo, vamos matando, vamos petrificando el pasado, ¿no? Para mí la pregunta es cómo podemos, me pregunto, ¿hay un exceso de memoria? Yo lo decía, por ejemplo, en relación a la academia, ¿no? Que hay tantas publicaciones sobre la memoria, y sin embargo uno a veces siente que hay como unos cortocircuitos entre el presente y el pasado. Entonces, creo que la discusión en Venezuela sobre la memoria iba por varios lados. Uno, si se puede hablar de si la nostalgia es válida o es productiva para pensar en nuestro presente o para actuar en nuestro presente. Yo sostengo que no, o en muy pocos casos, hay algunas excepciones que veo, pero hay personas que piensan que por el contrario, como estos regímenes borran o hacen su propia historia, es necesario recuperar una memoria que ellos han enterrado. Mi problema con la cuestión de colonial, Sonia, es que yo creo que la disciplina, que los estudios de coloniales trabajan con esta idea tienen una pulsión identitaria y una pulsión, la palabra no es solo identitaria, tienen una pulsión de autenticidad muy fuerte. Y esta idea de desenterrar algo, como si hubiera una esencia, algo que ha sido tapado por muchas épocas históricas o por experiencias de poder, esa idea a mí no me termina de cuadrar. Yo no creo que haya una esencia que haya que desenterrar. O sea, no creo que de eso se trate nuestro trabajo en historia, ¿no? En tratar de encontrar nuestra identidad, o tratar de encontrar nuestra verdadera historia, esta idea de que tenemos una entidad pura.
que no toca Occidente, ¿no? Que no estaría contaminada por Occidente. No, entonces yo creo que esta idea de la historia como buscando una verdad absoluta de nuestra realidad, yo creo que no existe, y me preocupa que esta búsqueda, este desenterramiento perenne hacia atrás, nos mantiene atrás todo el tiempo. Esto no quiere decir que invalide las prácticas de la memoria. Lo que me pregunto es por qué estas prácticas de la memoria no se están refuncionalizando en el presente, o no tanto como yo pienso que debería, ¿no? No sé. Bien, gracias Magdalena. No sé si hay alguien más por allí que tenga alguna intervención o que quiera compartir algo. ¿A alguien se le ocurre, vuelvo, estoy monotemática con el tema de los materiales, novelas, cuentos, que tengan que ver con el canibalismo o que tengan que ver con la represión? Y para el tema de la represión, ¿me podrían sugerir bibliografía, por ejemplo, en Venezuela? Ahí está el correo electrónico para quienes quieran pensar también y dejarle cosas a Magdalena posteriori. Había una parte que tú estabas hablando en tu presentación en el índice cuando nos lo mostrabas, Magdalena, que hablabas de que querías comenzar como en el 2014 con el tema venezolano, un poco cuando estalla la burbuja, digamos, del auge. Pero esto es simplemente por sentido común. Exactamente. Capaz que hay alguien que recoge lo que está sucediendo en muchas horas, es la punta que vemos de un iceberg que viene de atrás, no lo sé por eso. No, porque ahí sí, ahora no tengo el índice enfrente, pero hablabas de, no recuerdo que era exilios Purgas y... o purgas. Entonces, claro, en el caso nuestro hay un gran comienzo, pues, digamos, en términos históricos, que es lo que ocurre tras el paro petrolero del 2002, ¿no? La primera gran purga es la purga que ocurre en PDVSA, y luego la lista Tascón es como el punto de partida de la gran purga nuestra, ¿no? Ya que es además una purga oficial, ya. Qué interesante. ¿Y ustedes conocen, o tú, Manuel, conoces la vida de Nos? Ustedes han... Ajá, ¿me pueden echar un poquito el cuento de qué va y si eso me serviría? Sí serviría, pero desde un punto de vista narrativo. Pero son crónicas de las... Sí. ¿De quién? Pero Sí, son como, desde un punto de vista narrativo, una crónica de las vivencias de personas en esta situación especial o estas circunstancias especiales que se han dado en Venezuela producto de la crisis económica y la crisis humanitaria, la crisis también de derechos humanos. Es muy interesante el trabajo, la verdad. ¿Y es la voz de las personas o hay una mediación allí? Es como pendular, porque a veces desde la vivencia de la persona y ella es la que escribe, a veces es el escritor que a través de la vivencia de otro escribe. Entonces están esas dos opciones. En la vida de Nos, como colectivo, es muy importante en ese sentido. Okay. Pero yo, honestamente, yo tengo es material más que todo de casos en Colombia y en investigaciones que se han dado sobre Colombia. Por lo menos hay una publicación afectando el conflicto que quizás te podría funcionar. Se titula así, hay varios ensayos en esa publicación. Y el título es eso, afectando el conflicto. Y hay investigaciones en México, porque el problema fágico mexicano en relación a la violencia también tiene una larga trayectoria aquí. Y más que todo desde el arte. Podría enviarte a tu correo varias publicaciones, pero ya de Venezuela, como el problema en Venezuela es que todo está siendo muy contingente, muy desde la contingencia. Entonces las iniciativas es complicado dar con ellas. Y la vida de Nos, ¿quién firma ese trabajo? ¿Es una compilación de textos? Sí, ¿quién la hace? Es una página, o sea, ellos tienen una página. Es como una especie de colectivo, es como el caso de En la Mesa, como colectivo audiovisual. Manuel, creo que Raquel levantó la mano. Sí, gracias. Era solamente para complementar lo que estaba diciendo Sonia y lo que estaba
responder un poco tu pregunta sobre La vida de Nos. La vida de Nos es un proyecto de escritura de crónica, y como crónica pues es una mezcla de periodismo con literatura, y la idea, hay dos periodistas que están al frente del proyecto, que uno es Héctor Torres, que todos conocemos, es el cronista, yo creo que es el mejor cronista venezolano en este momento, junto con Milagro Socorro, y en este momento se me escapa la otra periodista que está en el proyecto. Ellos dos dirigen este proyecto y han expandido la idea de las crónicas a como que a muchas cosas, tienen como muchos proyectos. Entre otros proyectos hay talleres de escritura de crónicas de jóvenes y talleres de escritura de crónica de personas que han pasado por un proceso específico, por ejemplo los migrantes, y que hacen un taller para contar directamente, para responder a tu pregunta, para contar directamente su experiencia. Entonces hay una, como decía Sonia, hay una mezcla, están las historias que cuentan los mismos, digamos, testimoniantes, y están las crónicas más clásicas periodísticas, en donde un periodista hace de mediador del testimonio del otro, ¿no? Entonces hay como muchas cosas y es un proyecto que se ha ido expandiendo. Yo participé muy brevemente en la traducción de algunas de las crónicas al inglés, y ellos han intentado, y ahorita están trabajando con Caracas Chronicle precisamente para dar a conocer en inglés el proyecto. Entonces, sí, es como una cosa muy grande, y tendrías como que irte metiendo por algunos recovecos para ver cuál de las cosas te funciona y cuál no, y ese sería como un trabajo de investigación bonito, en el sentido de que hay muchas cosas ahí, y de pronto entre las muchas cosas que hay te puede servir para lo que estás trabajando. Estoy tratando de pensar en ejemplos de literatura venezolana, yo debería tenerla en mi cabeza, pero la verdad es que estaba pensando, voy a tomar nota de tu email y pensarlo con calma, porque en este momento no se me ocurre nada específico. Debería, pero tengo en la cabeza, hoy es viernes y aquí son las 8:15 de la noche, así que mi memoria no está funcionando. No, pero igual, muchísimas gracias, Raquel. Sí, okay. Sí, estoy pendiente de lo que se me ocurre. Meterse ahí, o sea, es un universo medio gigante, ¿no? Sí, la cuestión con el periodismo venezolano es que, y la crónica, es que yo pienso que se están haciendo la mejor representación de lo que está pasando en este momento en Venezuela. Creo que tiene que ver con eso. Hay una nota ahí de Luis Duno que dice sobre el trabajo sobre las cárceles. Se me ocurrió cuando hablaste de represión, la última novela de Federico Vegas, que es justamente un caso carcelario, ¿no? Es literatura de cárcel. No hay sacrificio, ese no sé. Por eso me quedé pensando y no quise, como que tendrías que leerla y ver, porque no siento que hay una cuestión sacrificial en el sentido extremo de tus ejemplos, ¿no? No es un cuerpo que se desbarata, no es un cuerpo que es un sacrificio o una cosa que sucede más en la mente, porque estos son personajes relativamente de élite, son banqueros que Chávez metió en la cárcel porque le dio la gana, para conseguir un chivo expiatorio. Pero si piensas desde la perspectiva de chivo expiatorio, tal vez ahí hay algo. Pero no estoy tan segura, estoy pensando más en una cosa, si pensamos en el extremo del cuerpo de Brito, ahí no estoy tan segura de que te funcione. Bueno, es que Brito fue el extremo, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, probablemente la gradación, sí, la gradación hacia atrás te funcione si lo piensas sin el extremo de, sí, muchas de ese sacrificio por la absoluto. referencia de Federico Vegas, sí. Gracias. Luis creo que acaba de decir, ¿no? Que en su libro sobre cárceles. Ajá, Luis. Cecilia, ¿tú querías decir algo? Se te escapó el micrófono. Sí, no, rapidito. Magda, se me ocurre los poemas de Igor Barreto, donde se devora el caballo. Okay. Eso me parece que te vendría genial, esos poemas de Igor que tienen que ver con el hambre y con comercio al animal, con comercio al caballo. Ahí tendrías buenísimo, gracias, Ceciliano. Okay. Sí. Buenísimo. Eso sí, eso me suena. Bueno, Betina Barrios está en Buenos Aires. Sí. También. Hola, ¿qué tal, Magdalena? Hola, Betina. Manuel, saludos por aquí. Quería dos cositas. Una, se me adelantó Cecilia con lo de la poesía, no sé si por ahí te servía. Hay un muchacho muy joven que se llama Jaiber Román. ¿Cómo se escribe? Publicó, te pongo acá el link de la Poeteca, un libro en 2018 que se llama Los futuros náufragos,
Y en ese libro hay mucha elaboración del tema del hambre y la precariedad en la ciudad. Por ahí te puede servir. Y otra cosita que pensaba cuando intervino Alicia, que decía lo de la imagen del puente, ¿no? Y la gente un poco convertida en ganado, es más como una reflexión o una cosa que me pongo a pensar en cómo el arte lleva como estas instancias que son como imágenes o conductas que de algún modo también promueve el Estado, ¿no? Porque es parte de la represión tener que estar en esa situación de ganado, pero resignificarlo, se me ocurre, o pensarlo como que eso es una suerte de performance de una comunidad o una respuesta social que sigue estando en esa lógica de la deprivación y de la carne, ¿no? Lo biopolítico, el biopoder, pero como algo que no es consciente desde el performer que es así, o que tiene una potencia de ser esa acción social y artística. Solamente eso por ahí. Muchas gracias, Magdalena. No, gracias a ti. Voy a leer un par de comentarios que están por aquí. Aura Marina Boadas escribe: los momentos de crisis estiran la experiencia de la vida, produciendo historias que la muestran en toda su magnitud. Historias, experiencia de vida, personas, crisis. Esos elementos, conjugados en un mismo punto, dan pie al nacimiento de la vida de Nos. Queremos recoger las mejores historias y contarlas con la mayor calidad posible. Para eso creamos este espacio. No sé si esto es un copy-paste de la propia página web. Parece. Para eso creamos este espacio que reúne lo mejor del espíritu del periodismo, etc. Y Luis Duno, quien hoy está mudo, escribe: en mi trabajo más reciente en cárceles encuentro que cuerpo es el lugar predilecto para la inscripción del poder del Estado y el paraestado, el gobierno de los presos. Desde las cicatrices hasta las amputaciones, todo está codificado para comunicar y ejercer el poder. ¿Cómo se llama el libro, sabes, de Luis? ¿Cómo se llama tu libro? A lo mejor Luis puede escribir. ¿Ese fue? También. Bueno, no importa. Sí. En fin. Sí, el tema carcelario es otro tema, ¿no? Con lo del cuerpo. Ah, aquí está. Ahí está, gracias Luis. Ok, gracias Luis. Bien, Magdalena, no sé si quieres comentar algo ya que deberíamos ir hacia el cierre antes de darle la palabra a Raquel Rivas Rojas, quien se está poniendo nerviosa, que nos va a hacer una invitación. Pero Magdalena, sí, es verdad. por favor. No, muy rápidamente quiero agradecer, siempre a algunos amigos le comento, yo no soy especialista en crítica cultural venezolana, entonces para mí un espacio como este es súper importante porque las personas que sí saben y trabajan sobre Venezuela me pueden también echar estos cables, ¿no? Que me permitan hacer esta red con estos otros dos países. Aquí sí que es súper agradecida, no solo por las referencias, sino también por las preguntas, los comentarios que me van a servir porque voy a la mitad del trabajo. Así que, y también por supuesto ustedes, Manuel, en estos encuentros los viernes. Y creo que es un espacio súper importante para todos nosotros, ¿no? Que a veces, sobre todo, yo no sé si les pasa lo que están en Venezuela, pero que estamos fuera nos sentimos un poco solos. Entonces, bueno. Sí. Como comunidad. Gracias a ti, Magdalena. Sí, yo creo que había un sentido al comienzo del proyecto Entrópico que tenía eso, ¿no? La idea de reconstruir un poco estos pedazos sueltos en que nos vamos convirtiendo como parte de este exilios o como quiera que se llame, también de los incilios, porque mucha gente que ha estado formando parte del grupo, gente que está en Mérida, en Maracaibo y que siente la misma soledad que quien está en Berlín o en Buenos Aires, ¿no? Y la desconexión con el resto. Así que creo que en ese sentido, tanto la revista como los conversatorios, gracias a Irina, por supuesto, y a Miguel, que hay que decir, hoy parece tiene síntomas de COVID y tiene 3 días con fiebre y por eso no está hoy con nosotros. Lamentablemente en la última sesión de hoy, de la segunda temporada, pero ese era un poco el espíritu que animaba estos encuentros, ¿no? Digamos, la idea de ir articulando también comunidad o comunidades, ¿no? Inoperantes. Sí. Raquel también está un poco en eso, en el Reino Unido, así que Raquel, por favor, cuéntanos. Sí, gracias Manuel, gracias por darme un minutito para comentarles que
tal vez sea posible que continuemos con esta comunidad de los viernes, tal vez no pensando desde el ensayo académico o desde la investigación académica, sino tal vez porque junio y julio podamos usar el verano para una tertulia literaria que sea un poquito más ligera. Y quería invitarlos, le pedí permiso a Manuel para invitarlos al próximo viernes. Queremos usar este mismo horario, pero a la 1 hora de Venezuela, para presentar la antología Escribir afuera, cuentos de intemperies y querencias que coordinamos y compilamos Katie Brown, Liliana Lara y yo, y fue editada por Calatos y está saliendo de imprenta y se puede conseguir ya en Amazon, valga la cuña. Y queremos presentarla el viernes que viene, eso, a la 1 hora de Venezuela, y nuestra moderadora va a ser Luz Marina Rivas, que es una especialista en la literatura de la migración venezolana. Y bueno, nada, decirles que ojalá vamos a poner las propagandas en distintas partes. Ya existe una página que se llama Escribir Afuera. He invitado a todos los que he encontrado allí que están vinculados con Trópico, pero igual le mando a Manuel el afiche para que lo ponga en Trópico Absoluto, y como me sugirió Manuel, voy a ponerlo también en Lanza Venezuela, que por cierto tiene su capítulo Venezuela en junio, así que vamos a estar como muy conectados en este mes que viene. Así que nada, eso, nos vemos si se puede y si tienen ganas y si les provoca conversar sobre literatura de la migración. Nos vemos el viernes que viene, y después del viernes que viene, todos los viernes, más o menos a la misma hora, pero no sé si todos los viernes, durante todo junio y todo julio. Raquel, el link para el Zoom no se puede llegar porque es desde el afiche. Tendrías que poner algo aparte donde se pueda entrar. Crear un evento sí. en Facebook es lo más cómodo, porque ahí está toda la información y sí se puede acceder y hacer clic, etcétera, ¿no? Sí, ya le pedí a Liliana que el clic funcionara porque vi que no funcionaba. Pero sí, toda la semana que viene vamos a estar tratando de que eso funcione correctamente. Chévere, gracias Raquel. Bueno, a todos los que nos han acompañado en esta segunda temporada y en la primera, muchísimas gracias. A todos los ponentes o presentadores. El formato nuestro no era el de ponencia, pero igual a todos quienes nos acompañaron. Hoy está Cecilia, que estuvo en esta temporada. Víctor también está por allí. Y todos los que estuvieron aquí, muchísimas gracias. Bueno, nada, por ayudarnos a alimentar esta comunidad. Nosotros creemos que dado el éxito y el impacto que ha tenido para nosotros el evento, muy seguramente vamos a estar abriendo una tercera temporada, dado el rating, digamos que como estamos usando el lenguaje de las series, dado el rating que estamos teniendo, vamos a la tercera temporada. Así que ahí estaremos abriendo una convocatoria, porque la idea también es invitar a gentes, aunque no formen parte, digamos, de los círculos de nuestra más cercanos, poder captar. Hay otra gente que también en otros espacios están haciendo investigaciones y trabajando Venezuela en otros escenarios, y bueno, es lo que vamos a intentar hacer. Así que bueno, a todos muchísimas gracias. No sé si Irina, hay que dar las gracias institucionales, importantísimo, por supuesto, al Departamento de Estudios Romances de la Universidad de Cornell, que propició esta alianza con Trópico y con la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido una alianza muy feliz y creo que todos estamos contentos con el resultado. Irina, si tú decir algo para despedirnos. No, bueno, chao, no mentira, no, seguimos y no, de verdad que gracias, porque creo que cuando empezamos esto fue un proyecto muy de, bueno, nos sentimos solos y tristes, probablemente hay más gente sola y triste, entonces vamos a hablar sobre Venezuela juntos y felices, y así fue como realmente surgió la idea, y lo que nos gustó fue que el formato era entre amigos, o sea, era tratar de que fuera conversación. Magdalena creo que nos ofreció un proyecto que estaba a medio camino y eso era lo que queríamos, o sea, no era la cosa ya finalizada, completada, cerrada, donde nadie pudiera decir nada, sino era ayudarse y leerse cuando las cosas estaban incompletas, cuando faltaban cosas, y tener esa vulnerabilidad. Entonces, por eso creo que el agradecimiento va mucho a los ponentes por atreverse a hacer esto, pero es un trabajo fácil.
Y nada, esperamos que después del descanso que nos tomemos, volvamos a una tercera, cuarta, quinta, sexta temporada, que distribuye, ¿cómo es? Recen, no que recen, bueno, si quieren rezar, pero que rean la palabra, porque sí nos gustaría traer gente que quizás no conozcamos, pero que ustedes conozcan, gente de otros lados, porque sé que hay muchos que nos conocemos desde hace un rato, pero tratar de abrirlo lo más posible. Y bueno, más allá de eso, gracias, y gracias a Trópico, que nos ha hecho todo este trabajo maravilloso de videos, y ahí están los videos, y compártanlo y nada. Feliz fin de semestre, feliz verano, y nos vemos no sé cuándo, pero nos volveremos a ver sin duda. Bueno, el próximo viernes con Raquel, ahí nos vemos otra vez. Antes que quienes estaban en el sur, como esta es una comunidad global, hay gente cada vez que Raquel habló del verano, Irina estaba muy felices con el verano, pero veía que, por ejemplo, Cecilia se le salió una lágrima así cuando hablaban en el sur, así que le daremos calor a Ceci. Invierno profundo, profundo el invierno que estoy. En otro lado del mundo. De tus morsas ahí. Disculpa el descuido, Cecilia, de verdad. No exageres, Cecilia, que no es tan horrible tampoco. Es horroroso. En comparaciones. Mira mis leones marinos y después hablamos. Nadie le gana a Syracuse. Sí. Bueno, gracias totales. Nos vemos en la próxima temporada.